Hola chicos, bueno, ya hemos terminado los los cuatro primeros capítulos del curso y ahí entramos al quinto, que viene a ser primera ley de la termodinámica. Para esta clase voy a aprovechar para usar un poco la cámara porque hay que explicar alguna otra cosilla que si no sería un poquito más difícil de hacerlo. Y bueno, nada, comenzamos. Aprovecho igual para comentarles que yo siempre me mantengo subiendo los videos de manera síncrona, pero de todas maneras siempre tienen el material síncrono, ¿no? Entonces, creo yo es bueno para ustedes, ¿no? Para que siempre tengan dos fuentes de dónde seguir el material, ¿no? Por otro lado, les recomiendo, ¿no? Les pido encarecidamente leer cada una de las fichas de trabajo, ¿no? Cada trabajo que se va haciendo, las fichas siempre se van modificando, siempre con la finalidad de poder hacer las cosas, o sea, de que la revisión sea un poco mejor, ¿no? Y, y nada, pues hay que tratar de hacer las indicaciones, ¿no? Primera ley de la termodinámica. Sistema termodinámico. Es cualquier conjunto de objetos, perdón, para ver. Ya, está grabando. Es cualquier conjunto de objetos que conviene considerar como una unidad, que podría intercambiar energía con el entorno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos canchita, ¿ya? Entonces la canchita, imagínate que esta es tu olla, ¿no? Esta es tu olla. Entonces imagínate que estos son los granitos de canchita, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, esta es la tapa, ¿no? Nosotros no vamos a tomar como sistema termodinámico a cada canchito. Es decir, este es un sistema termodinámico, este es otro sistema termodinámico, este es otro sistema termodinámico. Así no lo vamos a tomar nosotros. Nosotros vamos a tomar el conjunto. ¿Sí? Y esto que estoy haciendo de unas líneas como achuradas, vendría a ser mi frontera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que no se logra ver también. Esto de aquí vendría a ser mi frontera, ¿no? Es por eso que en un inicio nosotros hablábamos siempre de fronteras, ¿no? Entonces es importante conocerlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Para poner aquí un soporte. Ya. Entonces, eso es lo que hace referencia con sistema termodinámico. Proceso termodinámico. Entonces, para proceso termodinámico, por ejemplo, ¿no? Inicialmente, ya no hablemos de canchita, por ejemplo, hablemos de un sistema de este tipo, ¿no? Tienes agua y primero está a 20 grados centígrados. Después, ¿no? De un tiempo, de alguna manera, no vamos a ver cómo ahorita, tienes agua a 80 grados centígrados. Entonces, este es tu estado termodinámico 1 y aquí vas a tener tu estado termodinámico 2. Eso es lo que hace referencia cuando habla de sistemas termodinámicos, ¿de acuerdo? O proceso termodinámico, ¿no? Si hay un proceso donde hay cambios en el estado termodinámico, se denomina proceso termodinámico. Perdón. Entonces, aquí lo que acabo de escribir ahorita es estados termodinámicos. ¿Ya? O sea, este es un estado termodinámico 1 y este es un estado termodinámico 2. ¿Y qué vendría a ser el proceso termodinámico? Imagínate que, entonces ahí recordamos nosotros nuestro capítulo 4, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un diagrama PV, ¿no? Imagínate, ¿no? Que este estado termodinámico del estado 1 al estado 2 se ha dado en un recipiente a volumen constante. ¿Sí? A volumen constante. O sea, ambos tienen el mismo volumen, ¿no? Una olla, ¿no? Que la cerraste. Entonces, tienes un diagrama PV. Como tu
volumen ha sido constante, lo dibujarás como constante. O sea, toda la serie de estados termodinámicos desde 1 hasta 2, porque aquí hay un conjunto, ¿no?, de estados termodinámicos, ¿no? De 1 hasta 2 es lo que tú vas a llamar o lo que tú vas a conocer como proceso termodinámico. Entonces, aquí estamos juntando ya nosotros varios conceptos, ¿no? Lo que el primer concepto que vendría a ser estado termodinámico, ¿no? Este estado inicial, estado termodinámico, este estado final. Aquí estamos hablando ya de un proceso termodinámico, ¿no?, en el cual va de un punto 1 hasta un punto 2. Y sistema termodinámico al final vendría, para este caso, por ejemplo, en concreto, vendría a ser esto, ¿no? Esto es mi recipiente, ¿no? Entonces mi sistema vendría a ser el que está definido, ¿no?, por esta frontera, ¿no? ¿Sí? Eso vendría a ser mi sistema. Entonces ahí nosotros estamos definiendo ya algunos conceptos iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Creo que ahí está bien. Entonces, seguimos. Ahora, hay una convención de signos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la convención de signos? Si nosotros tenemos un sistema, entonces voy a hacer esto ahorita para ver en paralelo, ¿no?, lo que es diapositiva y lo que es, bueno, mi, mi pizarra improvisada, por decirlo de una manera. Aunque ni tan improvisada, porque para configurarla ha sido una vida. Bueno, creo que ahí podemos ver, ¿no?, ambos. O sea, estaríamos viendo la presentación, ¿no?, y estaríamos también viendo en paralelo lo que corresponde a la cámara, ¿no? Entonces, vamos viendo. Para hacerlo. Ahora, ¿nosotros con qué vamos a trabajar en este curso? Porque aquí, tal cual lo estamos viendo. Yo también tengo mi Tal cual lo estamos viendo aquí. Tenemos una figura sin definir, ¿no? Entonces, nosotros en este curso vamos a trabajar mucho con lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar con un arreglo que va a ser cilindro, émbolo. De tal manera que este émbolo se puede mover, con lo cual el volumen no va a ser constante. ¿De acuerdo? Por si acaso, ahorita que me pongo a ver en lo anterior, alguno se preguntará, ¿no?, ingeniero, pero ¿por qué si está aumentando la temperatura directamente está diciendo que está aumentando la presión, ¿no? Es bien sencillo porque nosotros ya hemos visto PV es igual a MRT. Entonces, nos damos cuenta de lo siguiente. Para ese caso muy particular, ¿no? Volumen constante, la masa es constante y el R obviamente es constante. Entonces, si mi temperatura aumentó, ¿qué tendrá que pasar con mi presión? También tendrá que aumentar. No hay de otro. Están amarrados. ¿De acuerdo? Solamente como un comentario adicional, ¿ya? Entonces, vamos viendo nuestra convención de signos, ¿no? Entonces, como yo les decía, nosotros vamos a trabajar mucho con el sistema, con el arreglo cilindro-émbolo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir ahora nosotros? Nosotros vamos a decir, si hay un calor que entra al sistema, o sea, un calor que entra al sistema, va a ser positivo. ¿De acuerdo? Y aquí mismo, si hay un calor que sale del sistema, va a ser
negativo. Acá, cilindro émbolo, ¿no? Cilindro émbolo. Decimos que el trabajo es positivo, y aquí lo muestro, el trabajo es positivo cuando es efectuado por el sistema y es negativo cuando se efectúa sobre el sistema. Entonces, aprovecho y hagamos aquí, ¿no? Nuestra otro, bueno, nos imaginamos, ¿no? Que todos los cilindros émbolos son iguales, ¿no? Entonces, dice, el trabajo es positivo cuando es efectuado por el sistema. Cuando el trabajo es realizado por el sistema, cuando lo está, cuando el fluido que está aquí dentro empuja el émbolo. Entonces, aquí mi trabajo va a ser positivo. ¿De acuerdo? En cambio, si yo tengo una fuerza externa, ¿no? Que está ejerciendo trabajo sobre mi sistema, aquí el trabajo va a ser negativo. Esa es nuestra convención de signos. Esa es nuestra convención de signos. ¿Ya? Entonces que he cambiado hoja 4. A ver. Creo que ahí creo que ahí se logra apreciar un poquito mejor la última parte, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Sí? Luego, decimos, trabajo realizado al cambiar en volumen. Entonces, nosotros de física 1, ¿no? Con la ingeniera Roxana o con Manuel, definíamos el trabajo como fuerza por distancia. Pero ahora que estamos en termodinámica, no vamos a hablar tanto de un trabajo definido como fuerza por distancia. Más bien lo que nosotros vamos a utilizar ahora va a ser otra expresión para calcular este trabajo. Esa sería la forma de decirlo. Con lo cual nos ayudamos de esto. Cilindro émbolo. Está aplicando aquí una fuerza. Aquí nos indica que hay un área. Aquí nos está mostrando que hay una presión. Y nos está indicando un diferencial S, ¿no? Obviamente aquí está exagerando. Entonces, nosotros ¿cómo definiríamos el trabajo? El trabajo sería igual a la integral de 1 a 2 de presión diferencial de fuerza diferencial de S. ¿Ya? Yo tenía Era un ratito que se me ha perdido mi corrector. Y encontré mi corrector. Entonces aquí decimos fuerza diferencial de S. Perdón. Entonces, este trabajo va a ser igual a la integral desde 1 hasta 2. Pero, presión, ¿qué cosa es? Es fuerza sobre área. Con lo cual, pues nosotros pondríamos presión área diferencial de S. Con lo cual, trabajo será igual a la integral de 1 a 2 presión diferencial de volumen. ¿Sí?
Entonces ya tenemos una expresión nosotros para trabajar el trabajo. Entonces lo voy a poner aquí. Trabajo va a ser igual a la integral de 1 a 2 presión diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces nosotros ya no vamos a trabajar con fuerza por distancia, sino vamos a trabajar con presión diferencial de volumen. Ahora, entonces como les decía, nosotros ya no vamos a trabajar fuerza si trabajo es igual a fuerza por distancia, si nosotros solo tenemos que el trabajo es igual a integral de 1 hasta 2 presión diferencial de volumen. Ahora, si la presión es constante, entonces, sí, si la presión es constante, ¿qué me queda? Me va a quedar que trabajo va a ser igual a ¿qué cosa? Presión por variación de volumen. Trabajo va a ser igual a presión por volumen 2 menos volumen 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, creo que mejor utilizo otra hoja porque como uso plumones está traspasando, ¿no? Sino que uso plumones porque me parece que el trazo es un poco más grueso, ¿no? Con lo que permite una mejor visualización, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Qué más? Bueno, esto ya está. Aquí tenemos un poco de nomenclatura, ¿no? El trabajo, si lo ponen en mayúscula, es kilojoule, ¿no? O sea, energía tal cual. En minúscula, por ejemplo, la masa es kilogramo. Variación de tiempo es segundo. Ahora, por ejemplo, si ya le pones W punto, lo que ya no es ya las unidades no son kilojoules, sino son kilowatts. Y si es en minúscula, generalmente va a ser energía por unidad de masa, ¿no? A ver, vamos a mostrarlo, ¿no? O sea, si yo pongo mayúscula, o sea, si yo lo escribo en mayúscula, trabajo va a estar en kilojoule. Si lo pongo con puntito, va a estar en kilowatt. Y si lo pongo en minúscula, generalmente va a ser kilojoule sobre kilogramo. ¿De acuerdo? Más o menos esa es la nomenclatura. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, bueno, esto ya es lo que les había explicado. Esto también, ¿no? Entonces vamos revisándolo. A ver, está grabando. Tenemos un diagrama PV. Tenemos proceso que va desde el 1 hasta... Y es importante este 1 y es importante este 2. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir desde B1 hasta B2 que ir de B2 a B1. ¿Sí? Porque si se ponen a pensar desde B1 hasta B2, estoy yendo desde un volumen menor a un volumen mayor. Por lo tanto, esto es una expansión. En cambio, si voy de B2 a B1, voy yendo de un volumen mayor a un volumen menor. Por lo tanto, esto ya sería una compresión. ¿De acuerdo? Más cositas. Si se dan cuenta, nosotros tenemos una gráfica desde 1 hasta 2. El proceso que sea, por eso es una curva, no estamos definiendo ningún proceso.
Pero lo interesante es que si nosotros vemos el área bajo esta curva, ¿qué cosa va a ser? Presión diferencial de volumen. Por lo tanto, el área bajo la curva, si quieren lo puedo escribir, el área bajo la curva del diagrama PV es el trabajo. ¿Sí? El área bajo la curva del diagrama PV es el trabajo. ¿No? Por ejemplo, ¿qué es lo que les decía? ¿No? Estoy yendo desde 1 hacia 2. Esto es una expansión. Por eso mi trabajo es positivo. Las expansiones son positivas. ¿Por qué una expansión sería positiva? La expansión vendría a ser positiva por lo siguiente. No me voy a complicar, lo voy a hacer así. Voy desde un volumen 1 a un volumen 2 y aquí de un volumen 1 a un volumen 2. Calculemos el trabajo. Trabajo es igual a presión por, bueno, lo voy a escribir así, volumen final menos volumen inicial. Trabajo es igual a presión por volumen final menos volumen inicial. Aquí el trabajo es volumen final menos inicial, por lo tanto esto es positivo. Aquí el volumen final menos volumen inicial, pero mi volumen final es menor que mi volumen inicial, por lo tanto esto es negativo. Entonces, si esto es positivo, obviamente el trabajo es positivo. Y si esto es negativo, obviamente el trabajo es negativo. ¿Correcto? Es por eso que se muestra esto de aquí. Bueno, aquí ya estamos viendo lo que les acabo de mostrar, ¿no? En el caso que la presión sea constante. Aquí hay un primer problemita. Dice un recipiente rígido contiene 500 kilopascales, contiene aire a 500 kilopascales y 150 grados. Como resultado de la transferencia de calor hacia los alrededores, la temperatura y la presión dentro del recipiente descienden de 65 a 400 respectivamente. Determine el trabajo de frontera. Pero aquí hay un pequeño detalle. Dice un recipiente rígido. Y cuando un recipiente es rígido, el volumen es constante. Por lo tanto, si yo lo quiero graficar, esto me va a quedar esto de aquí. ¿Sí? Este es mi enunciado. Ahora, me está diciendo el trabajo de frontera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo de frontera? El trabajo de frontera es el área bajo esta curva. ¿Cuál es el área bajo esto? Mi trabajo es igual a 0. Si lo quieres ver de otra manera, trabajo es igual a presión por variación de volumen. ¿Cuánto es mi variación de volumen? 0. Por lo tanto, ¿cuánto es mi trabajo? 0. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto es un video, ¿no? Lo que le estoy subiendo. Entonces, si hay algo que no entienden, ¿no? Siempre pueden retroceder un poquito y volver a escuchar la explicación, ¿no? Por eso a veces no hago tanto énfasis en una u otra cosa porque es un video, ¿no? Entonces ustedes siempre pueden entre comillas rebobinar, ¿no? Y ver lo que se ha dicho, ¿no?
Bueno, vamos 24 minutos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, por si acaso lo que acabo de entrar aquí es el software que utilizo, ¿no? Para editar para grabar, ¿no? Este tipo de sesiones, ¿no? Se los comento igual, se llama OBS, es open source, lo que implica que es libre, ¿no? Y ustedes en un momento, no sé, tienen un trabajo o algo que presentar y es una buena opción, ¿no? Que hay que aprender a usarlo, pero una vez que lo aprendes a usar y hay bastante material en YouTube, te alivia, ¿no? A mí por lo menos me ha aliviado bastante para hacer este tipo de clases, ¿no? Otro ejercicio. Al inicio, un dispositivo de cilindro émbolo. Un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0.4 metros cúbicos de aire a 100 kilopascales y 80 grados centígrados. Se descomprime el aire a 0.1 metro cúbico de tal manera que la temperatura dentro del cilindro permanece constante. Entonces, a ver, déjenme ir copiando al inicio, el volumen 1 es 0.4 metro cúbico. Presión 1, 100 kilopascales. Presión 2, perdón, temperatura 1, 80 grados centígrados. Y mi volumen 2 es metro cúbico, 0.1 metro cúbico. ¿Ya? Entonces, vamos viendo la solución. Ahí ya me he apuntado los datos, ¿no? Y me están preguntando el trabajo hecho durante este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Están pidiendo el trabajo. Entonces dicen, allá, trabajo es igual a la integral desde 1 hasta 2, presión diferencial de volumen. Tienen que poner así porque no saben, porque no le está diciendo en ningún sitio que la presión es constante. Y es más, si te pones a ver los datos, está yendo de 0.4 a 0.1, o sea, está reduciendo volumen. Entonces, ya me da a suponer, ¿no? que la presión no es constante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí está mi lapicero. Entonces decimos, a ver, lo pongo ahí, ya. Entonces decimos, PB es igual a MRT. El problema es que me está dando un dato bastante interesante. Me está diciendo que la temperatura permanece constante. Si la temperatura permanece constante, este es un proceso isotérmico. Por lo tanto, la masa es constante, el R es constante y el T es constante. Con lo cual, PB es igual a una constante. ¿Correcto? Entonces, mi presión va a ser igual a una constante sobre el volumen. Con lo cual, yo lo pongo acá, lo llevo acá, digo, el trabajo va a ser igual a la integral desde 1 hasta 2 de presión, pero presión es una constante sobre el volumen diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar mi constante, ¿no? Mi constante, la integral desde 1 hasta 2 de diferencial de volumen sobre volumen. Y esto va a ser igual a qué cosa? A mi constante, ¿no? Que siempre lo estoy poniendo así, constante, logaritmo, ¿no? Porque así es este integral, logaritmo de B2 sobre B1. Correcto. Ahora, es sencillo. ¿Por qué?
Porque yo tengo que PB es constante, o sea, yo tengo que P1, B1 es igual a P2, B2. Pero yo conozco cuánto vale P1 y B1. ¿Cuánto vale P1? 100 kilopascales. ¿Y cuánto vale B1? 0.4 metros cúbicos. Por lo tanto, mi trabajo va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a 100 por 0.4 logaritmo de 0.1 sobre 0.4. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿Dónde está mi calculadora? Voy a buscar mi calculadora. Entonces, vamos resolviendo, ¿no? Sería 100 por 0.4 por logaritmo 0.1, 0.4. La respuesta es, lo pongo de otro color, lo pongo de color rojo, menos 55.45 kilojoules, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta a ese problema. ¿Ya? Ahí está. Bueno, este es un libro de Singer, esta es su solución. Y esta es un poquito la gráfica, ¿no? Sería algo así. Hay otros tipos de procesos, ¿no? Que se llaman politrópicos, en el que están definidos por esta ley, ¿no? PB a la n es igual a una constante, ¿no? Por ejemplo, el trabajo del proceso politrópico, ¿no? O sea, como existe gas ideal, mejor dicho, para que se entienda un poquito mejor. No, que me he dado cuenta que cuando grabo se pone un poco lenta las opciones del PowerPoint. O sea, como tengo, por ejemplo, PB es igual a M R T, que la ecuación de estado de gas ideal, también una ecuación que se define para un proceso politrópico, la cual es igual a PB a la N igual a C. ¿De acuerdo? Entonces, con un proceso politrópico, como si te dijeran una ecuación de estado de gas ideal, pero no va a ser la misma ecuación, sino que es la que les estoy mostrando, ¿no? PB a la N igual a C. Entonces, si tú resuelves esto, puedes obtener también una expresión para el trabajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se está mostrando en esta diapositiva. Creo que mejor voy a salir de pantalla completa. Porque se pone un poco lento, ¿no? Entonces, estamos esto. Entonces, la trayectoria, ¿no? De los procesos termodinámicos. ¿Sí? Entonces, la trayectoria de los procesos termodinámicos. ¿Dónde me quedé? Bueno, esta es la expresión final, ¿no? Esta es la expresión final. ¿Qué es la trayectoria en los procesos termodinámicos? Entonces, miren, por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? Tenemos que voy a ir desde un proceso 1 hasta 2, pero de distintas formas, ¿no? Una forma es la que voy a poner ahorita de color rojo, que vendría a ser esta de aquí. Otra forma es la que voy a poner de color azul, que vendría a ser esta de acá.
Y otra forma es la que voy a poner de color, una mostaza, asumo que sería esta forma de aquí. Entonces, ¿qué nos damos cuenta nosotros? Nos damos cuenta que el trabajo no es el mismo, ¿sí? Nos damos cuenta que el trabajo no es el mismo. Entonces, de aquí nosotros vamos a hacer una grafiquita que va a ser bastante interesante. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, vamos a poner, miren, trabajo, calor. Estado inicial. Estado final. Y vamos a poner trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos vamos a empezar a dar cuenta nosotros? Si yo corro mi estado inicial hacia este punto, o sea, con el eje de las ordenadas, mi trabajo va a ser mayor. Por lo tanto, el trabajo, ¿no? Que suena medio redundante, depende de qué cosa, del estado inicial. Depende del estado final, también. Porque si corro esta, o sea, vamos a ver, si lo... Imagínense que vendría a ser esto, ¿no? Sí, este es mi estado inicial y este es mi estado final. Entonces mi área sería todo esto de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que el trabajo depende de qué cosa. Va a depender del estado inicial y va a depender del estado final. Y adicionalmente, ¿de qué va a depender? Mira, este trabajo aquí tiene este color, es esta área, ¿no? Y aquí es esta área. Y aquí es esta área. Y sin embargo son el mismo estado inicial y el mismo estado final. Entonces, ¿depende de qué cosa? De la trayectoria. O sea, el trabajo depende de qué? El trabajo depende del estado inicial, sí. Del estado final, sí. De la trayectoria, sí. Eso es importante. El calor. ¿Qué pasa con el calor? Miren, tenemos dos procesos. En ambos el volumen inicial es el mismo, ¿sí? Y en ambos el volumen final es el mismo. ¿Y aquí qué pasó? Aquí, para llegar de 2 a 5 litros, le fui dando calor. Le fui dando calor. Con lo cual, el trabajo, el calor, perdón, depende de mi trayectoria. ¿Sí? O sea, porque le he ido dando calor. O sea, este es mi estado inicial, este es mi estado final y aquí he tenido que darle un calor porque esta es una hornilla que yo he mantenido siempre a 300 Kelvin. En cambio aquí no hay hornilla, no hay nada, simplemente había una membrana que la rompí y esto se expandió. Y eso se llama expansión libre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí hubo calor y aquí no hubo calor. Entonces, ¿qué digo? ¿Depende del estado inicial y el estado final? Sí, va a depender del estado inicial. Sí. Y depende de la trayectoria también, porque depende de cómo se lleva a cabo el proceso. Con lo cual, yo digo que el calor depende, vamos a poner el color negro, del estado inicial sí, del estado final sí, y la trayectoria sí. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque vamos a conocer ahorita una nueva forma de energía, que la vamos a llamar nosotros energía interna. Dice, la energía interna es la suma de las energías cinéticas de todas partículas constituyentes más la suma de las energías potenciales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a nivel microscópico,
Si tenemos un recipiente, va a tener unas moléculas, ¿no? Entonces, esta energía que se llama energía interna va a depender de qué cosa? De la energía cinética y de la energía potencial entre las moléculas. Pero es entre las moléculas. ¿De acuerdo? O sea, no estamos hablando de nivel macro, estamos hablando de las moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, eso vendría a ser la energía cinética. Por aquí hay otra definición, ¿no? La suma de todas las energías microscópicas de energía se denomina energía interna de un sistema. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la característica de esta energía interna? La característica de esta energía interna es que depende del estado inicial. Voy a ponerle otro color. Un color celeste. Vamos a ver qué tal se ve. Sí. Depende del estado final. También. ¿Depende de la trayectoria? No. La energía interna no depende de la trayectoria. Y eso va a ser importante para nosotros en nuestro curso. Porque a partir de esto, nosotros ya comenzamos a trabajar con lo que corresponde a primera ley. Y primera ley, dicho de manera muy sencilla, es lo siguiente. La forma más básica de primera ley es delta de U es igual a calor menos trabajo. ¿Sí? Esa es primera ley. Entonces, por ejemplo, aquí ya empezamos a ver otras definiciones, ¿no? ¿Qué es un proceso cíclico? Un proceso cíclico, vamos a escribirlo por aquí. Proceso cíclico es aquel en el que el estado final es igual al estado inicial. ¿Cómo se traduce esto? U2, esta es una variación si se dan cuenta. U2 es igual a U1. Entonces, si mi proceso es cíclico, voy a tener que U2 menos U1 es igual a calor menos trabajo. 0 va a ser igual a calor menos trabajo. Entonces, calor es igual a trabajo. ¿Sí? Ya habíamos explicado proceso cíclico, bueno, queda proceso aislado. Entonces, el proceso aislado es el cual que está completamente aislado del entorno. ¿Qué quiere decir eso? Está completamente aislado del entorno, con lo cual, o sea, está aislado en el sentido que está completamente, la palabra en inglés es isolated, que sería o sea, térmicamente aislado, mejor dicho. O sea, es como un tecnopor, imagínate, ¿no? Pero un tecnopor ideal, ¿no? Que te aísla completamente, o sea, no permite transferencia de calor. Entonces, el calor no puede entrar y es perfectamente rígido, con lo cual tampoco puede haber trabajo. Entonces, el proceso aislado sería aquel en el cual el calor es igual a 0, el trabajo es igual a 0 y por lo tanto mi delta de U es igual a 0. Con lo cual U2 es igual a 1. Pero no por los mismos motivos del proceso cíclico, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces son por procesos, son cosas distintas. Una cosa va a ser un proceso cíclico y otra cosa va a ser un proceso Una cosa va a ser un proceso cíclico y otra cosa va a ser un proceso aislado. ¿De acuerdo? Y para terminar esta primera parte, ¿no? Porque lo voy a dividir en dos partes este capítulo, corresponde a un pequeño ejercicio, ¿no?
Dice, la gráfica PV de la figura muestra una serie de procesos termodinámicos en el proceso AB. O sea, una serie de procesos termodinámicos. En el proceso AB se agregan 150, o sea, AB, o sea, aquí hay 150 que se han agregado. En el proceso BD 600, BD 600. Calcule el cambio de energía interna en el proceso AB, cambio de energía interna AB. El cambio de energía interna en el proceso ABD. El calor total agregado al proceso ACD, ¿no? ACD. Vamos viendo la solución. Aquí está. Entonces, el cambio de energía interna en el proceso AB. Entonces, en el proceso AB, nos damos cuenta que el trabajo es igual a 0. ¿Por qué el trabajo es igual a 0? Porque esto es una línea vertical, ¿no? Entonces, este trabajo es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi variación de energía interna va a ser igual al calor. Por lo tanto, como sé el dato del problema, déjenme ver para no decir cosas que no son. Se agregan 150. Entonces, mi dato era 150 joule de calor que se están agregando. Entonces, tranquilamente, ¿no? Apliqué esta primera ley y me quedó que mi variación de energía interna en AB es 150. Para el apartado B, tendría que calcular en primer lugar el trabajo debido a BD. El trabajo debido a BD, ¿qué va a ser? 8 por 10 a la 4 pascales, que es lo que está aquí, por la variación de volumen, que es esto que está acá, que me sale 240 kilojoules. ¿Correcto? Dicho esto, o hecho esto, tendríamos que ver lo siguiente. Mi trabajo ABD va a ser igual a ¿qué cosa? A mi trabajo AB, que es 0, más mi trabajo BD, que es 240. Por lo tanto, mi trabajo BD es 240. El calor total es ABD, que es AB más BD. O sea, 150 más 600, 750. Mi variación de energía interna, ¿qué sería? Calor menos trabajo. 750 menos 240, 510 joules. ¿Sí? Es un problema bastante sencillo lo de este tipo. ¿Y qué me está diciendo aquí? Me está preguntando el calor total agregado en el proceso ACD. Entonces, mi energía interna ACD tendría que ser igual a mi energía interna ABD. ¿Por qué? Porque la energía interna de la gráfica que del video que les había, perdón, de lo que les había comentado anteriormente, solamente dependía del estado inicial y del estado final. Por lo tanto, esta energía interna va a tener que ser la misma que de este proceso. Con lo cual tendríamos que ver lo siguiente, porque lo que me están preguntando es el calor total. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Yo ya sé cuánto es este valor, porque de nuestro problema ya habíamos visto que este valor era 510. Entonces, ¿qué tendría que calcular ahora? El trabajo. Y el trabajo va a ser el trabajo AC más el trabajo CD. Entonces sería 3 por 10 a la 4 por la variación de volumen, 90. Más 0, ¿no? Porque esta es una línea vertical, 0. Entonces, ¿cuánto es mi trabajo? 90. ¿Cuánto sería mi calor AC? 110 más 90, 600 kilojoules. ¿Sí? Así de sencilla es esta parte. Sí, entonces con esto nos dieron los 600 joules, ¿de acuerdo? Con esto doy por cerrado la primera parte de este capítulo, ¿no? Ya en la siguiente comenzamos a ver un poquito más de lo que corresponde al balance de energía, ¿ya? Muchas gracias por su atención.